buenos días. Les saluda Ernesto Ibarra, presidente de la Academia Mexicana de Ciberseguridad y Derecho Digital. Es un gusto tenerles en esta actividad más de la Academia, en la que vamos a compartir algunas tendencias sobre ciberdelincuencia, y esto lo haremos a cargo de un buen amigo y experto en temas de ciberseguridad, que es Julio Valderrama. ¿Cómo estás, Julio? Bienvenido. Muchas gracias, gracias por la invitación, así que muy bien por aquí, muy bien. Bien, pues déjenme contarles brevemente de parte de la trayectoria de Julio, que es consultor, auditor e instructor en ciberseguridad en varias instituciones internacionales, entre ellas el Global Cybersecurity Advisors. Además, es colaborador en varios proyectos ad honorem con la comunidad en América Latina y el Caribe, y creo que es poco, pero refiere mucho a ese gran trabajo que ha venido realizando Julio en materia de ciberseguridad, sobre todo para generar cultura de ciberseguridad, para que este tipo de medidas, de controles, de políticas, puedan servir a las organizaciones, tanto de los estados, del aparato de la administración pública, como a empresas, a sociedad civil y a personas en lo individual. Así que nos da mucho gusto tenerte hoy aquí, Julio, y poder escuchar un poco de lo que nos vas a compartir sobre este tema de tendencias en ciberdelincuencia y cómo evitar ser la víctima. Así que te dejo el micrófono y te agradezco nuevamente tu presencia en esta actividad de la Academia. Bienvenidas y bienvenidos. Muchas gracias, Ernesto. Bueno, bienvenidos a todos también. Buenos días y buenas tardes para los otros usos horarios. Como comentaba Ernesto, vamos a hablar de un poco, en realidad, cuando hablamos de un poco, porque hay tantos temas para ver y quizás en una hora a veces no se puede ampliar muchos temas, pero a medida que vamos conversando, y si ustedes también tienen preguntas e inquietudes, las pueden dejar en el chat y las vamos conversando a medida que vamos avanzando, ¿no? La temática es, como toda, súper interesante. Cuando hablamos de tendencias, bueno, hablamos de un montón de factores. Y en este caso quisiera hacer un pequeño recorrido al respecto, ¿no? En la agenda propuesta, así en temas generales, voy a hablar brevemente sobre los ataques más sofisticados y sobre otras técnicas de hacking y explotación, un poco de ingeniería social avanzada, a lo que se le llama ingeniería social avanzada, malware y la parte de ransomware, toda la parte de criptomalware, un poco de ataques en la nube, un poco de hackeos y el tema de deepfake y la desinformación. Siempre orientado en la parte también de cómo se relacionan todas estas técnicas con las cuestiones delictivas en este caso, de delincuentes, básicamente. Vamos a empezar a arrancar con las primeras técnicas, quizás un poco las más conocidas, que son técnicas de lo que se llaman amenazas avanzadas persistentes. ¿Esto qué quiere decir? Generalmente son, por ahí a los que no están tan familiarizados, y les voy a ser muy breve, y para los que ya están más familiarizados, les pido por ahí un poco de paciencia, que vamos a ir en evolución, ¿no? Básicamente son ataques que son sofisticados. ¿Por qué? Porque en realidad lo que logra el intruso, en este caso el atacante, de no ser detectado. ¿Qué quiere decir? Trata de ingresar a los sistemas de una manera, o sea, mediante diferentes técnicas, para no ser detectado. ¿Para qué? Para tratar de buscar cierta información, de recolectar información. Imagínense que tienen, no sé, un edificio gigante y todo fortificado con todas las medidas de seguridad. Bueno, en este caso los APT serían como los espías que se infiltran y se esconden en las sombras, por decir algo, ¿no? Y roban información que son valiosas. Hay muchos casos de estudios, realmente. No vamos a hablar, no nos vamos a centrar el día de hoy en todos estos casos, pero si acá he nombrado algunos, he colocado algunos, por ejemplo, la Operación Ghost, después tenemos Shadowhammer. Hay un montón de operaciones que realmente empezaron del año 2022 y el año 23. Y esto no quiere decir que son las únicas, no. Hay un montón, y sobre todo aquellas que no se conocen, porque lo que se trata de buscar con esta técnica realmente de que no sean detectados. Entonces, lo que se busca siempre es que estos ataques, tratar de buscar cuestiones básicamente que permitan, en este caso, conseguir la información que necesitan. Entonces, ahí es un poco lo que se busca con este tipo de ataques. Con relación después, tenemos también hablando de lo que se llaman las infraestructuras críticas. Cuando estamos hablando de infraestructuras críticas, estamos refiriendo no solamente al componente digital, también al componente físico, de aquellos servicios que son los servicios esenciales que
que brindan hacia la sociedad. Por ejemplo, la parte de hospitales, la parte de todo lo que es transporte, la parte de aviación, la parte de procesos electorales, la parte, por ejemplo, de energía. Bueno, lo que se busca claramente acá es afectar y no poner y dejar disponible aquellos servicios que son sensibles o esenciales para la sociedad. Por eso se les llaman infraestructuras críticas. Y estos ataques realmente si bien es una preocupación global, más que nada, ¿por qué? Porque lo que está pasando en el contexto que tenemos ahora de Rusia y Ucrania, por nombrar alguno de ellos, pero en realidad esto viene hace mucho tiempo también. Se dice que los ataques básicamente están direccionados por estados, hay eso, y generalmente tratan de buscar la desestabilización, esos son los dichos generales, pero lo concreto es que realmente estos ataques existen y tratan lo que hacen de agarrar por ejemplo, en este caso, dañar los sistemas o comprometer los sistemas. ¿Cómo? Por diferentes formas. Una combinación, por ejemplo, puede ser entre los APT por ejemplo, con malware. ¿Para qué? ¿Cuál es el objetivo de esto? Es robar o espiar comunicaciones, robar documentos que son valiosos, tomar acceso a los sistemas. Siempre se trata de buscar este tipo de información para tratar de alterar o recolectar información. Se trata de recolectar información y en algunos casos no solamente la recolección de información, que lo que se busca inicialmente también tomar el control de ciertos dispositivos. ¿Para qué? Para después tomar algún tipo de acción, otro tipo de acción de interrupción de los servicios. Hay muchos casos que hoy no creo que alcancemos a hablarlo, pero después, si tenemos un poquito de tiempo, vamos a hablar un poquito de los ejemplos, cómo están afectando este tipo de ataques, ¿no? Otra de las vulnerabilidades también que son, que se han presentado, así como las vulnerabilidades que tenemos en el software, lo tenemos en el hardware y en el firmware, o sea, en la parte dura. Hay varias de estas cuestiones. Estas cuestiones son más que nada, son a veces difíciles también de detectar, al igual que los ataques, por ejemplo, o los APT, o los ataques a infraestructuras críticas. ¿Por qué? Por el tema de que generalmente está embebido, ya sea por temas de diseño. Entonces, haber un problema de diseño de la parte de los componentes hace que sea mucho más difícil detectarlo, ¿no? En este caso, realmente, se han presentado algunos casos que fueron preocupantes, que fueron solucionados, no es que no se han solucionado, fueron solucionados, lo ha generado en su momento una gran preocupación dentro de la comunidad. Por ejemplo, cuando pasó con el tema de Dell, cuando pasó, por ejemplo, con el tema de Intel, también podemos hablar sobre también cuestiones de las cámaras de seguridad. Recuerden que todo lo que sean componentes, hay muchos componentes que no solamente sea de software, y hoy estamos casi todos conectados en tema de tecnología, ya sea en los que decimos en los equipos portátiles, o en los servidores, o en las cámaras, en la domótica, en los diferentes elementos, todos tienen un software y también ese hardware. En ese hardware es ver cómo han afectado o cómo se inyectan este tipo de vulnerabilidades y afecta realmente de una manera significativa a una organización, ¿no? Lo que se busca es eso también. Hay otras técnicas que se habla sobre el tema de la suplantación de identidad profunda. ¿Qué es esto básicamente? Eso realmente es un tipo de ataque que se utiliza la inteligencia artificial. Vieron que ahora está un poco, todos conocemos que está la inteligencia artificial, lo que se habla realmente de la inteligencia artificial, pero así como se le puede dar el buen uso, también se le da un uso indebido, ¿no? Porque se utiliza más que nada para crear, ¿qué? Videos, audios falsos. Entonces salen ciertas declaraciones, ¿para qué? Para perjudicar o dañar la reputación de una organización o de algunos de los individuos con un fin concreto. Entonces tienen que después salir a hacer las desmentidas. Hubo varios casos, realmente cada vez hay más casos y esto realmente va a ser una de las grandes preocupaciones, al igual que las demás, porque es algo que realmente, ¿cómo sabemos si realmente esto es correcto o no es correcto? Ustedes habrán escuchado que se puede emular todo el tipo de voz, el análisis de comportamiento con una serie de fotos, uno puede incluso hacer la animación y la réplica de la persona, entonces es muy difícil por ahí lograr identificar si es un audio o un video real o no. Y cada vez realmente eso viene más importante. Entonces, el tema del deepfake es algo, y creo que es un problema serio para la sociedad como los demás, ¿no? O sea, y después la pregunta es, ¿cuáles son las medidas que hay que tomar para no ser engañado o perjudicado, ¿no? Que eso es algo que realmente tenemos que después ver cuáles son un poco las medidas. Después vamos a ir conversando.
También tenemos la utilización de la inteligencia artificial en los ataques cibernéticos. Así, hoy se automatiza también bastantes tareas. ¿Esto qué quiere decir? Así como se hace el escaneo de las redes, digamos que en Internet uno está conectado. A través de esa conexión hay múltiples dispositivos conectados y también para hacer la recolección uno lo puede hacer desde un equipo común o utilizar directamente una programación y soportarse por el tema de inteligencia artificial para hacer identificación de vulnerabilidades. Una vez que se detecta la vulnerabilidad, tomar acciones. Entonces ya se hace una programación y se toman directamente algún tipo de técnicas para que para hacer ese tipo de análisis, recolección de información y toma de acción, en este caso la tarea programada. Entonces, estas cuestiones son muy difíciles de detectar, porque aparte se crea el malware. ¿Esto qué quiere decir? Se identifica la vulnerabilidad, se identifica, por ejemplo, cuáles son los malwares o los bootkits, que después vamos a ir hablando de qué se trata, y a partir de ahí lo que se hace es se crea un malware, y este malware realmente cuando después se plasma es muy difícil lograr identificar en el momento. Entonces, por ejemplo, hay muchos casos también sobre el uso de la inteligencia, en este caso de la inteligencia artificial, básicamente con este tipo de opciones, ¿no? O sea que esto sería un poco, vieron que los viejos ataques, o no sé si viejos, uno dice viejo porque en realidad son de hace mucho tiempo, ¿no? Pero bueno, son los ataques de phishing y de malware, y ahora, imaginen, con inteligencia artificial son un poco más complejos de detectar, ¿no? En realidad, hoy son otra de las cuestiones también serias de preocupación. Vamos a incrementando en cada vez medida de esto. Otro de los grupos que quería englobarlo era el tema de las técnicas de hacking y el tema de explotación. Si bien existen herramientas, ahí figura el nombre de Metasploit, es un framework para hacer pruebas de vulnerabilidad, de penetración, básicamente de código abierto, y realmente se utiliza para detectar generalmente sistemas, o sea, debilidad de los sistemas, se hace una prueba de concepto, o se hace en un ambiente controlado para determinar si realmente esa vulnerabilidad que se detectó utilizando un malware, o en este caso, por ejemplo, se puede utilizar un kit deploy para ver si realmente se puede explotar esa vulnerabilidad. ¿Esto qué quiere decir? Para no saber si es un falso positivo. Esto, por ejemplo, si tenemos que hacer un ejemplo, tenemos que ver, decimos que la puerta es débil. Bien, perfecto. ¿Qué hacemos para probar si realmente la puerta es débil? Bueno, vamos a ver de qué componentes tenemos. Bueno, en este caso el Metasploit sería el que junta y busca las maneras, por ejemplo, ya sea de forzar con una barreta, de ver un tema de llaves, o de qué manera tratar de forzar esa puerta. Eso sería, el Metasploit lo que hace es juntar todos los componentes para después tratar de ver de explotar. El mal uso de estas cuestiones realmente es lo que genera, porque hay mucha venta de exploit en el mercado negro, por decir así, o en el mercado delictivo, donde cada vez la oferta es más grande, porque es un negocio muy grande el tema de la parte de los delitos cibernéticos. Entonces realmente es un gran negocio, y eso hace que cada vez hay más ofertas de demás. En sí, la herramienta como tal, por ejemplo, el Metasploit, básicamente es una buena herramienta para el buen uso. En su momento, cuando sale en vulnerabilidad y si se quería probar, realmente era ideal, pero también se utiliza también con fines no buenos. Es como todo depende cómo uno va a utilizar esa herramienta, que es lo que tiene. Otra de las cuestiones también es el tema de la parte de lo que se llama el bypass de antivirus o sistemas de detección. Y básicamente, en sí, generalmente lo que se utiliza es tratar de bypassear, o sea, tiene un sistema antivirus o un sistema que protege, o sea, por decir antivirus, o una suite de soluciones que permiten, ya sea una detección de intrusos, ver cuestiones de malware y otros componentes más. Y lo que se hace, ¿mediante qué? Mediante, primero, análisis, y acá entra la ingeniería social, se prepara un malware a medida, se busca la vulnerabilidad de los sistemas, y a partir de ahí se prepara, en este caso, unas técnicas para poder ingresar. ¿Cuál es el objetivo de bypassarse antivirus? Porque uno en los sistemas o en las plataformas ya están protegidas, tratar de tomar el control, muchas veces para el tema de los ransomware, entonces básicamente para secuestrar los archivos. Otras cuestiones pueden ser también para qué, para tratar de recolectar información sin que los sistemas que están para la protección lo detecten. Y también, en este caso también se hizo también a diferentes software, también se tratan de bypassearlo y también de alterar todo eso. O sea, que realmente hay muchos de estos casos realmente que cada vez utilizan este tipo de firmas, tratan de buscar de cómo bypassearlos y analizarlos.
Estas técnicas realmente son muy complejas a veces de detectar, porque en realidad están los sistemas que dicen está perfecto, pero ¿cómo lo detectamos? Realmente se necesitan con un montón de componentes que lo vamos a ir hablando después como un pequeño resumen, ¿no? Después también tenemos las cuestiones de los códigos, por ejemplo, de inyección de SQL. Esto también es algo, por ejemplo, es algo que tiene muchos años, es donde si uno inyecta, depende del tipo de programación, trata de buscar y comprometer un sistema. Básicamente trata de, uno hace consultas de SQL a una base de datos, ¿no? Si realmente el tema de la hardwareización, o sea, la robustez o la protección de esa base de datos no es la correcta o es un problema de diseño, voy a poder, o sea, el atacante va a poder que devolver, o sea, va a poder recolectar cierta información. Y esto si lo sumamos con vulnerabilidad de los sistemas y si lo sumamos con otro tipo de técnicas, realmente es mucho más fácil. Porque una base de datos, si hay algunas que están publicadas en Internet, pero lo que se busca son bases de datos que están dentro de una institución. Y para llegar a ese camino, es probable que se necesite ya sea a través de una APT, o a través de un malware embebido, o a través, por ejemplo, de bypassear ciertos sistemas para llegar a ese tipo de redes y poder ver ahí. Entonces, hay muchas formas de vulnerar las diferentes capas para llegar hasta dónde. A la parte más importante, a la que tiene información. Recuerden que la parte de lo que más quieren los delincuentes es aquellos que tengan la información. Es lo primordial, es lo que necesitan recolectar ese tipo de información. Ataques de SQL le puedo decir que hay muchísimo. No solamente esto, si nosotros vamos a ver un poquito, después vamos a ver si tenemos tiempo, para ver un poco lo que hay ciertos sitios como yo y otros más, que uno puede ver una gran cantidad de sistemas, o sea, de equipos conectados en Internet y publicando ciertos, por ejemplo, puertos que son puertos de servicios. Y esos puertos de servicios son los que brindan, por ejemplo, puertos de servicios de bases de datos, ¿no? Otra de las técnicas también que es antigua, pero no pasa de moda, que es el tema de acceder vía ataques, lo que se llaman los ataques hacking inalámbricos. Básicamente, esto creo que ya no voy a ahondar mucho, pero es un resumen, es, si bien uno está conectado generalmente por medio de conexiones inalámbricas, pero en algunos casos en las instituciones lo que hacen, tienen, por ejemplo, su red protegida, y lo que hacen es, van y conectan un equipo inalámbrico. Y ahí se olvidan a veces de las protecciones. Y como todo equipo y como todo software, tiene sus vulnerabilidades y sus debilidades. Entonces se puede recolectar información y también las personas se pueden hacer escuchas. O sea, se hacen escuchas, se trata de uno cuando lo hace en esto y se hace una prueba de concepto, uno puede escuchar las comunicaciones inalámbricas y en esas conexiones inalámbricas uno puede utilizar varias cuestiones. Hacer fuerza bruta o ataques de inyección, ataques de cifrados. O sea, hay un montón de cuestiones, o ataques de negación de servicio también, o sea, interrupción del servicio. O sea que hay varias técnicas también. Y esto, si le agregamos después un poquito más, también podemos, desde luego, por ejemplo, bypassar algún sistema y acceder a los equipos, también hasta se puede, bueno, por ejemplo, embeber con un código malicioso el equipo y tomar el control. Cuando hablamos también hablas del tema de una de las técnicas del pentesting avanzado. Uno dice, pero el pentesting avanzado, ¿qué es? Bueno, todos sabemos que el pentesting es una prueba de penetración, o sea, uno se trata de emular un ataque. ¿Para qué? Para ver realmente cómo los sistemas están protegidos. Generalmente están a lo que están más, en algunos casos, están expuestos a Internet u otros en red de Internet. Se busca ver las vulnerabilidades que se tienen, si tiene vulnerabilidades dependiendo del tipo de, si en el caso de que se haya contratado, es que si se pueden explotar o no se pueden explotar, se utiliza ingeniería social, se utiliza ingeniería reversa, también se utiliza también, en estos casos, investigaciones forenses, o también otro tipo de pruebas. Lo que se busca siempre es tratar de buscar, identificar las vulnerabilidades, pero el mal uso también por ejemplo, del pentesting, esto que quiere decir de las herramientas que utilizan, podrían dejar debilitados los sistemas y también, en algunos casos, los actores que trabajan con esto y no guardan la información porque hay una recolección de información y todo lo que se recolecta podría generar también un daño a la organización, porque se muestra información que es información sensible sobre debilidades de lo que está ocurriendo en una organización. Otro capítulo que quisiera así brevemente tratar es el tema de la ingeniería social avanzada. Por ejemplo, los ataques típicos que se llaman como spear phishing, o sea que va dirigido, estos son ataques dirigidos a un grupo de personas o a una persona en particular. ¿Tratan de qué? De que busquen de que abran un link o un enlace o acceder a archivos adjuntos. ¿Con qué? Con el fin de poder recolectar información o también de
tratar de lograr de infiltrarse, en el sentido de qué manera, a través de un malware, a través de una debilidad. Muchas veces se hace esas técnicas para primero recolectar información para ver qué tipo de sistema se tiene, cuáles son las vulnerabilidades y a partir de ahí buscar lo que se le dice el malware a medida para después tomar el control. También se utiliza también para engañar a las personas, básicamente es para que les brinden información, los chantajeen. Hay un montón de formas de perjudicar, en este caso, a una persona a través de diferentes técnicas. Por el tema de uso de tarjetas de crédito, es mucho el tema del engaño. El engaño realmente es lo que más atrae a este tema. Por ejemplo, en este caso, porque el caso de este tipo de ataque, hubo hace unos años, creo que en el 2021, un ataque que era una empresa de software que se llama SolarWinds, que es una empresa que básicamente que tienen todos los gobiernos o todas las instituciones más importantes del mundo, y a través de técnicas de phishing o de spear phishing lograron directamente llegar a esos lugares y a embeber y a recolectar mucha información, realmente muchísima información. Entonces, esto también es una técnica que, sobre todo, trata de recolectar información y de lo que es analizar o tratar de buscar y hacer un mapeo o un mapa mental o mapa conceptual, básicamente, perdón, en el caso actual, de cómo son trabajar las personas. Esto después, la parte de perfiles y bots de personas falsas, eso está de moda. Está de moda y más sobre todo ahora con el tema de la ingeniería, de la inteligencia artificial. Lo que se trata de buscar, más allá de los famosos, de los famosos bots que existen, de engañar y generar perfiles, y esto cada vez es mucho, mucho más grande. ¿Por qué? Porque ahora se trabaja directamente en perfiles falsos de diferentes cuestiones. Más allá de comunicarse, de personajes, de hacer creer que son cientos de inversores, que realmente publicar, falsificar información y tratar de que las personas, y manipular a las personas para que tratan de seguir o hacer ciertas inversiones o traten de invertir en algo, en el tema de criptoactivos, etc. Realmente hay muchísimo tema de este tema de perfiles y bots, y cada vez va a ser mucho más grande, o sea que va a ser muy difícil también el control, o sea, lo que es la higiene cibernética se complica cada vez más para aquellos que estamos trabajando en el tema de la protección de todo lo que son los sistemas, ¿no? Después tenemos el ataque de Warding Hall. ¿Qué es ese tipo de ataque? Básicamente es un ataque que, para decirlo en temas muy, muy concretos, es un ataque de ingeniería social. Lo que hacen es infectar un sitio o un servicio, y a partir de ahí todos van y visitan el lugar. Y a partir de ahí infectan con un malware. Entonces, una de las cuestiones, por ejemplo, ingresen a una promoción X. Una promoción, por decir, no sé, regalamos a los primeros que encuesten la encuesta, no sé, un iPhone o cualquier elemento, no solamente es un iPhone, o sea, pero la gente lo que tratan siempre de moda. Y a partir de ahí, lo que hacen, tratan después de hacer descargar algún tipo de malware. Claramente, o sea, si los sistemas están protegidos, lo va a rechazar, pero hay muchos sistemas que no están protegidos o no tienen las medidas necesarias. Y ahí es donde está el tema de cuando se arman algunos malware y se tratan de ver cuáles son las últimas firmas y tratan de manipular para que no sean detectados los sistemas. Es lo que hablamos anteriormente sobre el tema de los bypass de antivirus. Y a partir de ahí realmente poder trabajar. Entonces, desde luego, tenemos que estar atentos a todo esto. El tema de la suplantación de identidad, bueno, es algo que realmente ha pasado tanto, y esto es un delito tan antiguo, que ahora con el tema, con la parte digital, realmente ha crecido muchísimo. También ha crecido realmente de una manera casi incontrolable, ¿no? Porque realmente cómo verificamos que realmente esa persona dice ser en un entorno digital, y más cuando no se la conoce. Imaginen que en un entorno físico uno cree que se conoce, pero incluso existe la suplantación de identidad en lo físico. Imaginen esto en la parte digital, que es gigante. Y ahora, con el tema de que realmente utilizando la inteligencia artificial y este aprendizaje automático donde crean las identidades falsas, son más difíciles de detectar. Y realmente cada vez hay más delitos, o en este caso, donde van a solicitar préstamos, abren cuentas bancarias, compran bienes, servicios, compraventas, y esto es una creciente significativo, ¿no? Entonces, en otro grupo vamos a hablar de los malware y lo que es el ransomware. Eso también es algo que
todas estas cuestiones técnicas no están pasando de moda, ¿no? Ustedes saben que básicamente lo que hace el ransomware es básicamente cifrar los archivos y pide un rescate. O sea, secuestra el archivo, o secuestran los archivos, los servidores o la información que realmente consideran, y a partir de ahí directamente se hace el rescate. El ingreso, con la mayoría de las técnicas que estuvimos hablando antes, phishing, las descargas, ataque a ingeniería social, por ejemplo, por APT, por el tema de bypass de antivirus, o sea, existen múltiples formas o múltiples vectores de ingreso que permite hacer ese tipo de cuestiones, o sea, de tomar el tipo de control. Y a partir de ahí empieza con el tema de la extorsión, y siempre estos rescates terminan siempre a través de pagos de criptomonedas, ¿no? Y a veces realmente es muy difícil poder recuperar, porque se paga, después vuelven a extorsionarlo y esto sigue concretamente. Por eso, lo que siempre se recomienda para las instituciones y todo es tener un plan de respuesta al ransomware. Esto es realmente, más allá de las técnicas que todos conocemos, que es las cuestiones de los sistemas seguros, del aseguramiento de los sistemas, por ejemplo, de las copias de seguridad, etcétera, etcétera. El tema, ¿cuál va a ser el plan, en este caso, de respuesta, en el caso de que llegue, ¿no? Porque en realidad es un incidente que afecta seriamente a la organización, porque después las extorsiones no solamente es el secuestro, es la divulgación. Y esto cada vez lo vemos mucho más seguido, y realmente son ataques que se le dicen quirúrgicos, porque en realidad cuando ya existe eso, automáticamente después se despliega. Métodos o vectores de ataques de ingreso, casi la mayoría son los que hemos comentado anteriormente. O sea que vieron que a medida que vamos pasando y vamos comentando diferentes tipos de técnicas, sigue siendo y siguen apareciendo todos estos vectores. Y no van a cambiar, se van a modernizar o actualizar. El tema también de propagación o ocultamiento, básicamente es de cómo propagar o ocultar un malware. Entonces, a partir de ahí, hay varias formas, como los que hablamos. A través de voy a explotar una vulnerabilidad e inyecto un exploit, y puede ser una de las formas, porque en realidad lo que hace es instalar un malware en un dispositivo, se infectan redes, para después propagar el malware y hacer después directamente a través de un movimiento lateral. Se ataquen, por ejemplo, se generan botnet, se ataquen, por ejemplo, a diferentes formas, o ya sea por correos electrónicos, por ingeniería social, o en sí, hay muchas formas también de esto, lo que decimos, el tema de propagar y ocultar el malware, y es para qué, con el objetivo de que los objetivos son varios. Recolectar información, estar tomando la información, después hacer el secuestro, o sea, el espionaje permanente, eso es algo que cada vez existe más, y es no solamente a nivel de gobiernos, sino a nivel de instituciones. Dentro de tenemos una técnica que, si bien no es una técnica de preocupación, porque en realidad es una técnica de análisis forense del malware, que es como uno va a investigar un malware, ¿no? Se va a investigar y para ver realmente, tratar de ver cómo ingresó ese malware o cómo afectó. Pero el tema de la recopilación de las muestras de malware también es importante de cómo se realiza, ¿no? Porque realmente, cómo se realiza este proceso, cómo es el análisis de las muestras como tal, cómo es la investigación del malware, y sobre el tipo de las herramientas, porque a veces se pueden utilizar herramientas que ya están contaminadas. Esto quiere decir que ya están tomadas el control o están modificadas para que, para lo que existe lo que se llama el forense o el contraforense, ¿no? El antiforense, más que nada, para tratar de que eso no se detecte o no se realice. Y a veces, en el caso de que no sean herramientas específicamente y son ya directamente licenciadas o herramientas súper conocidas, más que nada dentro del ambiente, a veces utilizan otras herramientas que ponen a disposición utilizando diferentes tipos de técnicas, porque lo que se hacen es una gran campaña para promocionar ciertas herramientas, y después ocurre un evento. Entonces lo que hacen a veces los usuarios necesitan alguna herramienta de urgencia y recordaron que había una herramienta, descargan esa herramienta, y esa herramienta quizás, en lugar de hacer una buena recolección, al contrario, está haciendo una recolección no muy buena. Entonces por eso hablamos del tema de que hay que tener cuidado con el tema de la análisis de malware también, ¿no? Después tenemos el tema de los bootkit y los rootkit, ¿no? O sea, básicamente un rootkit es un malware que se instala ¿dónde? En el sistema operativo. Y desde luego el bootkit también es un tipo de rootkit que se carga donde, habla de boot, donde inicia el sistema operativo. Entonces, al iniciar el sistema operativo es donde realmente, ¿para qué? Para no ser detectado
¿Por quién? Por el software antivirus u otras medidas que tienen. Entonces, tanto los bootkits como los rootkits son amenazas que son significativas, ¿no? Y es lo que hace es, lo que hacen, van utilizando y van, en realidad, lo que hacen es estar verificando y tratando de instalarse siempre y tratar de buscar. Hay bootkit, por ejemplo, en los firmware, rootkit en los kernel, o sea, realmente los bootkits, recuerden, siempre están orientados más que nada en las pruebas de arranque, y hay casos de estos, si quisiéramos hablar, tenemos un día completo para hablar sobre esto. Después tenemos el tema del criptomalware. Básicamente, acá quería hablar también del tema de el criptohacking, que es básicamente es un tipo de... Lo que se hace es utilizar el consumo o sea, la potencia de procesamiento de ¿qué? De los equipos para minar criptomonedas, ¿no? Eso no solamente, o sea, existen páginas, hubo muchas en su momento, comentarios en las redes sociales y todo por ciertas empresas que estaban infectadas, y cada vez que el usuario, el consumidor, iba a ese local, o sea, y se conectaba a esa red, automáticamente estaba haciendo este tipo de ejecución. O sea, realmente lo que hace es, si bien acá lo que afecta es el consumo, o sea, el impacto está sobre el uso de los dispositivos, el rendimiento. Entonces, ahí es donde baja el sube. Muy bien, lo que tenemos acá es, básicamente, es usando mi procesador, ya sea procesador de celular, o es un dispositivo móvil más que nada, está orientado sobre eso, ¿no? Entonces, acá es lo que hay que tener en cuenta también, más que nada, con el tema de las redes públicas. Después tenemos una cosa no menor, que son los ransomware basados en blockchain. En este caso, son malwares que utilizan tecnologías blockchain. Donde almacenan esas claves de cifrado, lo que hace más difícil todavía recuperar. Por eso seguimos avanzando sobre esto. Y ya que las claves de este caso no las pueden borrar ni la modificar, ¿quién la tiene? El atacante, como dice claramente, el atacante tiene. Esto se está viendo realmente cada vez más popular. Y también es difícil de rastrear y detectar este tipo, realmente, porque acá, más allá de eso, también el tema de los rescates son mucho más altos. Mucho, mucho más altos. Últimamente hay casos, les puedo asegurar que hay casos que se han presentado que no deja dormir a las organizaciones, porque están cada vez siendo más difícil la solución para este caso cuando una organización no paga el caso de la extorsión que tiene, ¿no? Tenemos el tema también del robo y el lavado de criptomonedas. Bueno, esta es una técnica, es un delito que ya ha aumentado en los últimos años. Esto básicamente lo que conocemos, que tratan de cada vez de ver cómo robar criptomonedas. En este caso, el robo de criptomonedas son de diferentes formas: phishing, robo de claves privadas, ataques, ver vulnerabilidades, el tema de ingresar rootkit, o sea, de colocar, por ejemplo, diferentes tipos de malware por diferentes mecanismos. Y estos mecanismos, a partir de ahí, realmente tratan básicamente van a buscar lo que todos quieren, las criptomonedas. Entonces, hay organizaciones que han desaparecido básicamente por este tipo de acción. O sea que, después, bueno, hay un tema de monitoreo de blockchain. Básicamente consiste en monitorear o supervisar en este caso, la blockchain, para detectar actividades sospechosas o maliciosas. Lo que se hace es ver tipos de ataques, o se trata de identificarse sobre el tema de ataques o fraudes u otros delitos sobre el tema de la red como tal. En este caso, lo que se hace es analizar, por ejemplo, se analizan las transacciones, se analizan los bloques, se analizan los nodos, se utilizan diferentes métodos de monitoreo realmente para saber si no hay algo raro. Por ejemplo, también como comentario, la bolsa de valores de Estados Unidos, lo que hace es, lo que hace es monitorea para detectar fraude. Básicamente, lo que está utilizando todo lo que es transacciones financieras en busca de fraude. Entonces, a partir de ahí tratan de buscar fraudes para detectarlos rápido, y con métodos que son métodos tradicionales, más que nada, tampoco es. También el Banco Central Europeo también está haciendo lo mismo, o sea, realmente son varios los que están realizando este tipo de actividad. La famosa nube. Bueno, acá en la nube tenemos, cada vez van incrementando nuevas noticias, nuevas novedades, que a lo que trabajamos en temas de ciberseguridad, y aquellos que trabajan en la parte de la lucha contra los delitos cibernéticos, realmente es un trabajo más arduo, ¿no? Por acá tengo por el lado el tema de las exploraciones de API.
básicamente lo que hace es tratan de buscar las vulnerabilidades y tratan de conectarse y de comunicarse a los sistemas. ¿Qué tratan de buscar? ¿Qué hacen siempre? Para ver, siempre es el robo de datos. O interrumpen servicios, o toman el control de sistemas. ¿A través de qué? De las vulnerabilidades más comunes. Por ejemplo, la falta de validación de entrada, es una de las cuestiones. La falta de autorización, la falta de cifrado, donde se transmiten las APIs, ¿no? Y de luego hay una serie de mecanismos que utilizan esas debilidades, que básicamente son debilidades o sea, las famosas vulnerabilidades. Y entonces lo que se trata de buscar acá es tratar de cambiar el modelo, o sea, el desarrollo seguro, y no solamente el modelo de desarrollo seguro, sino también la verificación previa a la puesta a producción. Es algo, esto tenemos muchísimo para hablar sobre el tema de nube, pero en sí lo que más preocupa es el tema de esto, de cómo se puede afectar realmente a los sistemas o a ese tipo de información. El compromiso de las cuentas o token, eso también fue noticia en los últimos tiempos, también es cómo se toman estas credenciales o de las cuentas o de los tokens. Hay varias maneras, en este caso de los atacantes, de obtener estas credenciales. Phishing, o sea, vieron que el phishing sigue hablando, robo de contraseñas, explotación de vulnerabilidades. Si bien son estas algunas de ellas, pero realmente se pueden sumarse muchísimas más para trabajar sobre esto. Entonces, esto cada vez también es un ataque realmente de un ataque creciente que está pasando con esto. Por eso se pide elevar los niveles de seguridad, tratar de buscar los niveles de seguridad. Casos de esto, a ver, fue el de Twitter, ¿se acuerdan cuando robaron las cuentas de los políticos y las celebridades? También fue el Bitmarket, también que se robaron las criptomonedas, si no me equivoco, fueron como $200 millones. Y otras cuestiones más. Entonces, esto es por el tema de los ataques de cuentas o de token, ¿no? Base de token, más que nada. Tenemos los ataques a los contenedores de servicios, los serverless. Bien, tenemos esto también, como recuerden, estamos hablando en este capítulo de la nube. Entonces, tenemos acá ciertas cuestiones a controlar. Me dicen, bueno, perfecto, pero ¿cómo llego a hacer este tipo de ataques a los contenedores o a los servicios? Fácil. Explotan vulnerabilidades, inyectan código malicioso, escalan privilegios, pueden hacer ataques de negación de servicio para interrumpir los servicios. O sea, existen múltiples vectores de ataque que pueden ser utilizados por los delincuentes para tomar el tema de las técnicas. Entonces, no es algo difícil de hacerlos si el equipo o si de la otra parte realmente tiene esas debilidades, ¿no? Si tiene debilidades. Después tenemos los famosos malwares poliformes. Esto es algo que también es un dolor de cabeza, porque son difíciles de detectar y eliminar, realmente con los programas normales. Entonces, supongamos que tenemos una imagen Docker, y en realidad tiene la información, y acá tenemos ahí. Estas imágenes se crean y se instalan. Y acá lo que hacen los delincuentes, o sea, en este caso, utilizan esas imágenes Docker para distribuir el malware. Entonces, de esa forma, lo que se hace en esa imagen, se crea, se publica, se lo ponen en los repositorios públicos de Docker, donde cualquiera lo descarga y lo ejecuta, y ahí empiezan los problemas, ¿no? O sea, estas imágenes son una forma muy fácil y popular, digamos, de distribuir malware, ¿no? O distribuir aplicaciones que realmente pueden ser también distribuir malware. Que también es algo que van a ver que son todas cuestiones a trabajar. Después estamos justo de tiempo, algo chiquitito, breve, el dispositivo de los sistemas IoT. Vamos a ver que todo lo que sean el Internet de las cosas, cada vez hay múltiples equipamientos, o sea, veo que está todo conectado, o sea, hoy tenemos sistemas de domótica, muchos sistemas de domótica y cada vez es más amplio, y a partir de ahí realmente empezamos a dar. Cuando no tienen seguridad estos sistemas, recuerden que esos sistemas no tienen tanta seguridad porque por el diseño que tiene, por el modelo de diseño que tiene, entonces a veces no tienen esos niveles, esas capas de seguridad necesarias. Entonces las contraseñas generalmente son débiles, no tienen actualizaciones de seguridad, por ejemplo, ya tienen malware, se puede inyectar fácilmente malware por el tema porque no se pueden actualizar las cuestiones de seguridad, ya vienen a veces con vulnerabilidades y también la falta de seguridad para proteger. Entonces, la pregunta es, ¿cómo se pueden detectar y proteger? Bueno, dependiendo del tipo de domótico, el tipo de sistema IoT, va a ser cómo lo vamos a proteger. Para eso después vamos a hablar un poco también. El malware embebido, bueno, ese es otro tema también, que son malwares, por ejemplo, que se pueden utilizar,
Esto, por decir así, es básicamente tratan de buscar y atacar dispositivos físicos, o sea, malware, por ejemplo, en equipos médicos o en sistemas de seguridad, cámaras, en automóviles, y tratan de robar datos, controlan los dispositivos y a su vez, de luego, pueden generar una indisponibilidad dañando el equipo, ¿no? ¿Cómo ingresan esos tipos de malware? Varias maneras, desde el diseño o a través de medios, por ejemplo, de medios físicos, o sea, a través de la conectividad, de conexión, ya sea de disco, USB, o a través de Internet, o cuando se baja en la actualización, o del tema si tienen conexión de red inalámbrica, o de Wi-Fi o Bluetooth. Realmente puede haber un montón de mecanismos, y lo que se trata de buscar en esto es, como todo, es robar datos, tarjetas de datos. Cuando hablamos de datos, hablamos de datos en general, ¿no? Contraseña, información, tarjeta de crédito. El control o el manejo de esos dispositivos en toma de control, como en toma de control hablamos de cambiar configuraciones, hasta una vez que toma la configuración pues, se le ocurre hacer lo que sea, prender, apagar, modificar lo que sea, o también dañar físicamente el equipo. O sea, realmente en este caso tenemos una gran cantidad también. Los ataques de creación de servicios distribuidos, bueno, es algo también muy antiguo, también que no lo vamos a hablar por ahora, pero también está dentro de estos ataques porque cada vez hay más, y se utilizan a veces estos equipos domótica o los equipos que tienen vulnerabilidades o la propia red para a través de dejar los sistemas fuera de servicio por algún motivo, por algo particular. Después tenemos los hogares también inteligentes, en la misma línea también, o lo que se llaman las ciudades inteligentes, también lo mismo, vulnerabilidades. Recuerden, estos, como son también parte de los sistemas o de los IoT o de los diferentes tipos de sistemas, también están limitados a la falta de seguridad, al tema de uso de contraseñas débiles, al tema de malware y todos los elementos que fuimos comentando anteriormente. Por último, quería comentar, no menor, el tema de las cuestiones de la desinformación, de los deepfakes. O sea, cada vez también es esto. Entonces, cuando hablamos de videos o audios falsificados hiperrealistas, ¿a través de qué? A través precisamente de inteligencia artificial. Entonces, a partir de ahí empezamos el tema de que estas publicaciones que se realizan van a engañar o tratan de engañar a un grupo de personas en varias cuestiones. Por ejemplo, hablan sobre, ejemplo, no sé si se acuerdan, con Barack Obama, donde también tenía un problema de que hablaba. Por ejemplo, tenía otro el tema de John Biden, también en la declaración de guerra. También había cuando, recuerdo, por ejemplo, el tema de las elecciones de Brasil. O sea, hay muchísimo. Lo que pasa es que hay tanta información como tanta desinformación, a veces es muy difícil centrarse en esto, ¿no? Y ahí vienen de famosas noticias falsas y de las campañas de influencia, ¿no? Que son realmente formas o técnicas de propaganda pagas, o sea, hay organizaciones exclusivamente a generar este tipo de información para generar la histeria o ciertas tendencias de mercado, y realmente afecta claramente. Por ejemplo, eso se utilizó, por ejemplo, en las elecciones de Estados Unidos, se utilizó, por ejemplo, también en las elecciones de Francia, se utilizó también en las elecciones de Brasil, o sea, fueron utilizadas de esa forma para engañar a la sociedad o desviar. Tenemos la detección, en este caso, cuando hablamos de cómo detectar los deepfakes mediante inteligencia. Bueno, se puede utilizar, en este caso, como herramienta, sí se puede utilizar. Entonces, esta detección de deepfakes, lo que se llama, generalmente son áreas de investigaciones muy activas, y donde acá, por ejemplo, los investigadores básicamente están constantemente desarrollando técnicas para mejorar la precisión. Pero hay que ver, en este caso, recuerden que no hay una solución única para esto. Hay muchas técnicas que son a veces mucho más avanzadas, y por eso es importante ser muy crítico con la información, en este caso que se ve, y cómo analizar, cómo armar ese patrón de análisis para que los sistemas realmente sean adecuados, ¿no? Y después tenemos como comentario también sobre el tema del impacto que tiene la política de la sociedad, todas estas cuestiones. ¿De qué hablamos? Cuando hablamos de la inteligencia artificial, cuando hablamos en sí realmente de los posibles impactos, tanto positivos como negativos. O sea, positivos sabemos que hay muchísimos, porque en realidad tenemos, en tema de inteligencia artificial, sabemos que podemos ayudar a la eficiencia de los procesos, de los gobiernos, de los beneficios de los ciudadanos, las tomas de decisiones, pero también se puede utilizar para manipular a las personas, para invadir la privacidad, para tomar decisiones que sean perjudiciales para la sociedad. Entonces, hay que ser muy consciente con respecto también del tema de cómo hacer la utilización, y también se está hablando mucho sobre el tema de cómo
ir también generando legislaciones o generar ciertos procesos para tener el tipo de control, o sea, estandarizar el uso y no el abuso de todas estas tecnologías. Como verán, realmente hay muchísimas cuestiones para ver. Ahora la pregunta es, ¿cómo protegernos? Protegernos hay varias formas. La primera es la educación. La educación, la concientización. Si no conocemos, si no vamos aprendiendo, y este es uno de los mecanismos de que, por ejemplo, tenemos acá con medio de la academia, es transferir o suministrar el conocimiento hacia la sociedad, y ustedes mismos están acá, o sea, escuchando, están escuchando tanto a mí y a otros colegas, tanto en el pasado y los que van en el futuro, donde se van a ir familiarizando sobre diferentes técnicas. Y a partir de ahí, utilizando formas. También es el tema de la protección, el tema de cómo resguardar la información, de cuestiones que son básicas, si bien que hacemos generalmente, diariamente, es cómo aseguramos de que realmente nuestros dispositivos realmente estén actualizados, que tengamos las medidas de seguridad, de no abrir enlaces sospechosos, de no hacer por ejemplo, descarga por ejemplo, de software que no sea un software correcto, o sea, y también de hacernos las preguntas, hacer las preguntas incorrectas. Cuando digo preguntas incorrectas es no solamente lo que todos quieren escuchar, a veces hay que hacer las preguntas que nadie quiere escuchar para ver si tenemos ese tipo de respuestas, ¿no? Entonces, esto sería un pequeño resumen que quería compartir con ustedes y a partir de ahora darles, bueno, un poco la palabra a Ernesto y si no, si tienen algún tipo de preguntas, creo que he tratado de llegar lo más rápido posible para correr con el tiempo, con el tiempo. Pues muchas gracias, Julio. Sin duda es un recorrido de este panorama de ciberdelitos que nos deja ver pues que hay un gran avance por parte de la delincuencia en crear nuevas técnicas, en utilizar nuevas tecnologías y en reforzar sobre todo la explotación de ese elemento del engaño, como lo mencionabas, ¿no? Como punto central de la preparación de muchos ciberdelitos. Vamos a leer una pregunta que nos hace Agustín. Dice, buen día, Julio, un gusto escucharte, me llama la atención la recomendación, entonces sería tener un plan de respuesta contra ransomware independiente del DRP o BSP. Entiendo que el ransomware es un caso especial a los riesgos que manejamos en el día a día. Es por eso que el independizar este plan para ransomware sería conveniente. De antemano, gracias. Bien, buena pregunta. Cuando hago comentarios sobre el tema del plan, un plan específicamente para el ransomware, porque es algo que generalmente cuando uno prepara los planes de respuesta, son planes de respuesta a incidentes, ¿no? Que puede estar incluido dentro de un DRP, puede ser parte de un DRP o no. Es cómo voy a responder ante ciertos incidentes. Y este es un incidente particular, porque en el momento que tengo este incidente, ¿cómo voy a actuar? Porque ahí no es solamente restaurar los servidores, o es, por ejemplo, vamos a suponer que sea un incidente de caída del servidor o de caída de las comunicaciones que tiene un proceso más operativo. O, por ejemplo, tenemos un proceso de, no sé, de lucha contra incendios donde es más operativo. Si bien esta es parte operativa, pero acá lo que hace afecta fuertemente a la institución. ¿De qué manera? Tiene que estar desde la máxima autoridad hacia abajo. Componentes legales, porque tienen que dar intervención a la justicia, porque tienen que hacer ciertas de cómo lograr de contener, y acá sí hay que contener de una manera rápida y efectiva, que el tipo de información y sobre todo cuál es el alcance de ese tipo de afectación. Porque podría salir a ocurrir de que se divulgue información sensible hacia la sociedad. Entonces, supongamos que se trate de un sector médico, donde publican información de los pacientes, o de un sector financiero. Entonces, hay que ser muy cuidadosos porque cuáles son las implicancias legales que vamos a tener en este caso, porque después, ya sea las demandas que se pueden tener hacia la institución, o acuerdos, o también en el tema de que sean, por ejemplo, organizaciones donde tengan participación de múltiples organizaciones, donde sean socios, esos socios locales, entonces de cómo ir trabajando. Entonces, por eso,
es una de las reglas de que se tenga contemplado un plan específico o sea, un plan de respuesta para el ransomware. ¿Puede estar dentro del DRP? Sí. ¿Puede estar dentro del BCP? Sí. O sea, los planes, recuerden que los planes, cada organización los puede colocar de la manera que sea lo más adecuado y lo más ágil. Uno puede tener un DRP y bajo de eso tener diferentes tipos de protocolos de acción. O puede tener un BCP que dice, bueno, muy bien, voy a tener todos estos protocolos de actuación. Y dentro de ese protocolo de actuación también está el DRP. Y el DRP solamente afecta, por ejemplo, por decir algo, uno dice el DRP voy a afectar solamente cuestiones tecnológicas y todos los demás lo voy a tener en otro protocolo. Va a depender de cómo lo organice. Pero sí, hay que tener un modelo, un protocolo específico de cómo trabajar el específico de la parte de ransomware. Bien, a mí me gustaría que compartieras un poco sobre el contexto que estamos viendo ahora de ataques en contra de hospitales. ¿Cómo has vislumbrado, digamos, la dinámica de este ataque? ¿Cuál ha sido la vulnerabilidad que explotan? ¿Y cuáles serían las condiciones mínimas para que este contexto de ataques pueda disminuirse? Bien, dentro de lo que es la información pública, o por lo menos la información que se trabaja, cuando hablamos de hospitales y de clínicas, porque han ocurrido un montón de tipos de ataques, lo que se trata es de comprometer la información, de secuestrar la información. En el conflicto particular que está pasando en Europa, lo que se hacen es tomar el control, hacen el secuestro de la información, y no solamente el secuestro de la información, inutilizan los sistemas y publican la información, divulgan la información. En el caso en Estados Unidos, puntualmente van al tema del secuestro de información y tratan de, extorsionar por el tema del pago. Muchas veces lo hacen no solamente con el tema de la extorsión del pago, sino lo hacen con un fin claramente de perjudicar y dañar a la institución. Y cuando decimos ¿qué es lo que está pasando? ¿Ocurren estas cuestiones? Sí. ¿Cómo ocurre? Puede ocurrir de varias maneras. Sistemas no actualizados, falta de medidas de controles, usuarios no concientizados. Entonces, las diferentes capas de seguridad que tienen que tener, cuando uno va a hacer después la pericia, va a encontrarse con eso, se encuentra que los niveles de seguridad mínimos requeridos no están implementados. O, en algunos casos, lo que ocurre también es que existen equipos que tienen embebido o malware, que están conectados a la misma red y automáticamente a partir de ahí se han propagado. Un caso X, en Centroamérica. El ingreso fue a través de las cámaras. Las cámaras tenían un malware, un grupo de cámaras tenían un grupo de malware que estaba en la misma red de datos, o sea, en una subred diferente. Pero a partir de ahí, después cuando se hace el forense, se encuentra que de ahí fue una propagación desde ahí. Es como un vector de ataque. Ese era un inicio, desde luego hay un montón de vectores más. Cada vez es más creciente. Y esto cuando hablamos de hospitales, no solamente de hospitales, es de divulgar información, porque va a depender de cómo dañar a esa institución. Hemos encontrado que muchos tratan de dañar la institución. ¿De qué manera? Divulgando información más que el tema del pago de rescate. O a veces utilizan el pago de rescate como un modus operandi, pero en realidad la definitiva es tratar de dañar la institución. La verdad es que nosotros, como creo que la mayoría de los que estamos acá, siempre se trata de priorizar y sobre priorizar la vida humana, más allá de las tecnológicas, la vida humana. Y creo que este tipo de conducta realmente no es la mejor porque está perjudicando gravemente al tema de la vida humana, porque podría afectar negativamente, y ha afectado realmente, se han apagado los equipamientos, han dejado fuera los sistemas, tuvieron que trasladar, por ejemplo, operaciones de emergencias a otros sitios, y estas cuestiones y estas conductas que están pasando son cada vez mayor. Entonces, por eso se recomienda blindar en el sentido de todas las capas de seguridad necesarias para que no pueda ocurrir esto, ¿no? Totalmente, toda medida de la situación y de la circunstancia propia de cada organización. Por aquí nos pregunta Ser, que puedas compartir algo de bibliografía sobre el tema. Y bien, no sé si tengas a la mano algunas. No, lo que puedo hacer es un compilado, si están de acuerdo todos los que están registrados, hago un compiladito para cada capítulo de bibliografías que para mí, siempre para mí que son bibliografía de consulta, que es muy útil y que puede también servirles a cada uno a los que son más interesados, y les puedo compartir, te lo comparto a ti para que tú hagas la distribución a través de tu grupo, del grupo de todos los registrados. Entonces, directamente no me comprometo para hoy, pero sí para mañana.
Para No, mañana que tengo un poquito con más de calma, tiempo. incluso no para mañana, tenemos el gráfico y se los hacemos llegar. Bien. Y bueno, a mí me gustaría que podamos cerrar con algunos puntos a manera de la seguridad individual, porque muchos de los que están en la sesión pues son integrantes de una organización pública, probablemente de seguridad nacional, de seguridad pública, o tal vez de una empresa pequeña, mediana o grande, de una universidad, o todos somos parte de un conjunto de actores, de personas, ya está el caso familiar. Entonces, que me regales unos 3 o 5 puntos a manera de recomendación, por favor. La primera es lo que puedo decir que es parte para todos y nos incluye a todos, hacia a nosotros mismos, el tema de la capacitación y la formación constante, ¿no? Ese creo que es uno de los pilares fundamentales, es actualizarnos permanentemente. El tema también de la participación, diría, siempre comunitaria en grupos de interés, así como estamos contigo, nosotros con muchos de los que realmente estamos en temas de ciberseguridad o en ambientes de lucha contra el delito, estamos en ambientes siempre en grupos de interés, entonces siempre a alentar a que se sumen a grupos de interés y participen también, porque la forma en equipo se llega bastante lejos, solo es muy difícil. Después, desde luego, tomar las medidas, lo que se llama las medidas de ciberhigiene, esto que quiere decir el tema del manejo de la información, ya sea de la información que manejamos diario en forma personal, como también a nivel de organización, con cuestiones que son de componentes mínimos y básicos, y sobre todo también transmitirle a quienes, a nuestros colegas, a nuestro entorno. Porque nosotros podemos ser especialistas en una temática, o en varias temáticas, pero quizás nuestro compañero, nuestro entorno no está preparado o no tiene esa capacitación porque se dedica a otra temática. Por ejemplo, pueden ser médicos, pueden trabajarse, no sé, puede ser un odontólogo, puede ser un pintor, puede ser o sea, un comerciante. Y quizás ellos no tienen ese conocimiento. Entonces, estas cuestiones de prácticas, buenas prácticas de ciberhigiene son muy buenas. ¿Qué quiere decir? El manejo de la información, por ejemplo, cómo se va a manejar la información, cómo guardo la información. Si tengo información sensible, cuando digo de tarjeta de crédito, no las voy a guardar en un teléfono o en la computadora sin cifrar. Guardar información que consideramos que es para nosotros, porque la información es sensible, depende para el uso que se le va a dar. Entonces, la primera pregunta que uno se hace es, ¿qué pasaría si esa información que yo tengo en mi móvil o en mis dispositivos o publicado en Internet, alguien ingresa y accede a esa información, o no puedo acceder a esa información? ¿Qué me va a pasar? ¿Cuál va a ser el impacto? Analizando cuál es el impacto, si pierdo la información, ¿me afecta? O si se divulga la información, ¿me afecta? Si la respuesta claramente es sí para ambas, voy a tener que tomar acciones. Y ahí voy a tomar acciones. Acciones que son, por ejemplo, básicas. Por ejemplo, dentro de lo que se le llama la ciberseguridad personal, que son el tema de las redes sociales, se pueden tranquilamente utilizar, más allá de claves robustas, también no la reutilización de las claves, que son cosas básicas también, y también el tema del segundo factor de autenticación, o los diferentes mecanismos del segundo factor de autenticación, ¿no? Hay varias maneras de autenticar. El tema de cómo resguardar, hacer siempre copia de resguardo, son cuestiones básicas que ya vienen de hace mucho tiempo. No están de moda y no van a pasar de moda tampoco. Son cuestiones que van a quedar permanentes, porque son algo que está hace mucho tiempo, las venimos utilizando hace mucho tiempo y van a seguir con el tiempo. Entonces, cada vez van a haber diferentes mecanismos. Y sobre todo, cuidar la información que brindamos en Internet, ¿no? O sea, el tema del uso de tarjetas de crédito en sitios seguros. Por ejemplo, cuando uno sospecha de algo, realmente reportarlo. Si uno identifica que alguna de las técnicas que estuvimos hablando acá, reportarlo, buscar algún lugar para reportar la información. Cada país tiene sus unidades para reportar ciertos temas de delitos relacionados a los delitos cibernéticos. Cuando hablamos de delitos cibernéticos, no solamente es el hacker, la persona que dicen que es un hacker, que en realidad es un delincuente. No es un hacker, pero le llaman hacker. Es un delincuente que accede indebidamente o accede a una cuenta de una red social. Bueno, hay que denunciar. Todas esas son prácticas también de la ciberhigiene, ¿no? No solamente protegernos, sino también reportar lo que está ocurriendo. Porque si no se reporta, no se puede actuar. Entonces, si no se tiene información, no hay forma de protegerlo, ¿no? Hay algunas organizaciones, instituciones que tendrán mayores tecnologías o menores tecnologías o mayor capacitación o mayor personal que pueden actuar mucho más rápido y otros mucho más lentos. Pero sobre todo tratar de buscar siempre buscar de colaboración.
Este es un espacio también colaborativo que también los invito, que no solamente en esta charla, que vean los otros colegas que hablan, y hay muy buenas temáticas que realmente les pueden ayudar y acercar, ¿no? Así que hay muchas maneras. Y siempre dispuesto a preguntas, consultas, y también de acercarlos a cada una de las diferentes comunidades. Pues ahí lo tienen, varios tienen para aplicar. Yo agregaría el aplicar el segundo factor de autenticación a sus aplicaciones de mensajería, de redes sociales, poner contraseñas a sus dispositivos personales, ¿no? Un dispositivo móvil, una laptop, y sobre todo reforzar con su familia, con sus amigos, pues, el sentido común para evitar ser víctimas de una gran cantidad de delitos como los que nos ha expuesto el día de hoy Julio, que bueno, hay mucho por hablar, pero ha sido una gran experiencia, una gran conferencia, Julio, y pues ahí está el URL de LinkedIn de Julio para que lo sigan y puedan ver nos anda, que comparte, recomendaciones. Y pues nada, Julio, agradecer nuevamente la oportunidad de que nos hayas podido acompañar y compartir sobre el tema de ciberdelitos, ser víctima de este tipo de conducta. Así que bueno, pues dejo el micrófono para que hagan su vida y con ello se Bien, bueno, muchísimas gracias a ti por la invitación, a la academia y a todos los participantes que han tomado un tiempo para escucharnos a nosotros, así que bueno, y atento a cualquier consulta y siempre a disposición. Muchas gracias a todos. Gracias, Julio, te mando un abrazo, saludos a todas y a todos, cuídense mucho. Hoy tenemos otra conferencia a las 7 de la tarde que es ciberdelitos contra propiedad intelectual. Así que les esperamos y nos vemos la próxima. Muchas gracias, un abrazo grande. Gracias a ustedes. Chao. Bye.